Loroparque Live, en vivo, en directo, trabajando con los animales en el centro de cría, en el mayor centro de reproducción de loros que existe en toda la Tierra. Aquí tenemos un día a día frenético. Trabajamos con loros de más de 350 especies y subespecies del mundo. Cada uno es un proyecto en sí y complementa perfectamente los proyectos que desarrollamos en la naturaleza. Hoy me preguntaban desde Guatemala cómo funcionaba el nido, por ejemplo, de los guacamayos bandera, de los aramacao. Desde aquí le podemos decir perfectamente cómo ha funcionado bien, qué número de huevos tiene cada puesta y qué podemos esperar de cada pareja. ¿Por qué? Porque llevamos más de 47 años trabajando con estos animales y sabemos perfectamente el ritmo de cría que llevan, el momento en que van a reproducirse y cuáles son sus necesidades. Esto en campo es vital y por eso hay una serie de procesos muy interesantes que les quiero contar. Nos han preguntado en los pasados live, algunas de las comunicaciones nos preguntaban ¿cómo identifican a los animales? Rafa, cuéntanos cómo funciona, cómo eres capaz de diferenciar uno de otro. Tenemos varios métodos y uno de los momentos clave es el momento de la identificación, del anillamiento. En el momento en el que ponemos una anilla al animal que va a actuar como su DNI, como su documento de identidad que va a seguir con él toda la vida. En ocasiones no es así y les voy a explicar cómo y qué importancia tiene el control de cada nido, el control de cada animal y de cada pareja cuando tienen a sus pequeños, la edad que tienen para ponerles esa anilla, cómo se hace, cómo lo hacemos aquí en Loroparque Fundación. Bueno, me encuentro con Marcia y con Pedro Martín. Marcia ya la conocen, es nuestra conservadora, es la conservadora de aves de Loroparque y de Loroparque Fundación y no tiene un segundo de pausa, porque todos los días hay un nacimiento o una postura de huevos. Pedro Martín, alguien que lleva con nosotros 35 años, se cumplen 36 años de trabajo, desde los 18 años trabajando con todo tipo de especies de loros a nivel mundial. Les digo la verdad, no creo que haya nadie sobre la tierra ahora mismo que haya manipulado tantos loros como Pedro Martín. Seguramente Pedro ha tenido en sus manos, si aquí tenemos una población de 1000 pichones al año y tenemos una población de 3500 a 4000 loros, él puede haber manejado más de 30.000 a 40.000 loros a lo largo de toda su vida profesional. Un contingente importantísimo y un libro de consulta, un libro humano, un libro con patas, con el que trabajamos a diario y con el que aprendemos mucho. Están haciendo una tarea cotidiana. Pedro controla cada pareja, hace una revisión diaria de todo el centro de cría y va viendo, observando cuál es el momento en el que podemos intervenir y mirar un nido en el interior. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la edad de cada pichón. Y Marcia tiene una lista que elaboran, una lista a nivel informático en donde tenemos todas las puestas, todas las especies que han puesto huevos en la temporada para poder controlar la edad de nacimiento de cada animal. Y el momento clave, bueno, es uno de estos. Regularmente viene una inspección que controla ese anillamiento, esa certificación que dice que los animales tienen la anilla puesta en el momento adecuado. Es lo que estamos haciendo hoy, ¿no, Marcia? Exato. Eso es algo muy importante. Sabe que tenemos todo el control semanal, esta hoja de 4 hojas es de esta semana. Entonces tenemos jaula por jaula del parque y también del centro de cría, de todo lo que tenemos que hacer. Los colores nos informan lo que es necesario. El color azul es lo que estamos pensando ahora, que es el anillamiento. El color amarillo es que tenemos que revisar el huevo si tiene fertilidad o no. El color verde es que ya tiene fecha para nacer. Y el color rojo son los huevos que los padres no crían bien, que tenemos algún problema, que ya sabemos que no son buenos padres. Entonces sacamos el huevo. Entonces, si no tenemos este control, es mucho más difícil caminar. Imagínense la cantidad de parámetros que tienen que manejar todo el equipo de conservación para poder hacerlo bien, porque esto no es que tienes una pareja de periquitos en tu casa que cría y puedes observar al mes cómo va pasando, no, aquí tiene que ser un auténtico trabajo en equipo para poder hacerlo bien y hacer las cosas en el momento que toca. Imagínate, no solo esto, también tenemos los pichones, las jaulas donde los pichones ya están anillados. ¿Qué quiere decir esto?
son las jaulas que ya sabemos que pueden salir los pichones para hacer todos los testes que el Loro Parque hace con el equipo de los veterinarios. Entonces, esto ya sabemos que podemos sacar tan pronto estén destetados para encaminar a los veterinarios, hacer los testes, separar de los padres y estar listo para nuevas parejas. Bueno, toda una infraestructura tecnológica que gracias a los sistemas informáticos hoy en día nos permiten un registro que depende claramente del factor humano. Cada aviario, cada voladera va a tener un cartel como el que ven aquí, en donde tenemos el nombre en latín. En este caso, la Pirrura rupicola, el nombre latino nos permite hablar con cualquier persona del mundo y entender de qué especie estamos hablando, porque es un idioma común. Después tenemos el nombre en alemán o en inglés. Los dos nombres los ponemos porque viene gente habitualmente, interactuamos con gente de todo el mundo, algunos no se saben los nombres científicos porque no son profesionales de la ciencia. Entonces, en el caso de Pirrura rupicola es el Steinsittich para los alemanes, para los germánicos, el Black-capped Conure para todos los ingleses. Y con los tres idiomas, vamos a decir así, nos manejamos muy bien, porque en español la pirrura, el conuro de la piedra que tenemos aquí es fundamental, o sea, manejamos todos los lenguajes para entendernos bien en cada momento, esto es muy importante. Y también registramos a lo largo de los años el éxito de cría que ha tenido cada animal y eso nos sirve porque podemos predecir al año que viene, en el mes que van a reproducirse y cómo ha funcionado la pareja, si tiene huevos fértiles, si los tiene estériles. Pero vamos a pasar ya a la acción. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver pichones, porque veo que la pareja tiene pichones. Les vamos a enseñar cómo funciona esta pareja que ha reproducido ya, que tiene sus pichones anillados y ya prácticamente comiendo solos, pero es tan buena que en el nido hay más. Sí. Esta es la última puesta de ella, son 5 pichones que ya están por fuera del nido. Y la pareja ya tiene más pichones aquí dentro, vamos a ver cuántos, podrían tener hasta 7 pichones. Vamos Increíble. a ver. 7 pichones en el nido, seguro que alguno ya se puede anidar. Perfecto. Bueno, Marcia y Pedro tienen aquí una tabla con anillas de diferentes calibres, esto es muy importante. Cada especie lleva un calibre diferente que se le va a poner una edad temprana y tiene que ser una edad exacta porque va a pasar por su pata, va a estar colocada en el tarso y para eso tiene que pasar por los dedos. Es una anilla cerrada de acero inoxidable, aparentemente irrompible, aunque algunas especies de loros son capaces de borrar incluso los números. Y para eso ya les explicaremos qué sistema tenemos para mantener esa identificación intacta o ponerle otras identificaciones accesorias. Es muy importante que las anillas llevan el año que en este caso es LPF 21, porque es el año en el que se anilla el pájaro. Y todo esto tiene un registro que se pasa a través de CITES para que el animal esté identificado internacionalmente. Son animales que van a vivir muchos años. Vamos a ver lo que tenemos dentro. Bueno, dentro del nido vemos cómo están los pequeños tomando calor unos de otros. Los padres están fuera, están con los pichones más grandes, ellos están alimentados. Este que ven en primer plano tiene su buche completamente lleno. Vamos a ver si lo ven aquí. Esta es la comida que le han dado los padres. El animal está calentito porque entre ellos se dan calor. Y hay un montón ahí dentro. ¿Cuántos tenemos? A ver. Uno que tiene Pedro en la mano, ya tiene los ojos abiertos. Oh, qué belleza. 2. 3. 4. Increíble. Y vamos a necesitar 5. 2 manos. No, hay más todavía. 6. Podrían tener hasta 7. Hay un pequeñito, creo. Uy, qué pequeño, pero si esto está recién nacido. Y esta pareja es tan buena. 7 pichones. Miren, una puesta algo excepcional, porque en el mundo de los loros las puestas suelen ser reducidas. En el caso de las pirruras, pues pueden ocurrir pues estas puestas numerosas, que es una super pareja que es capaz de darle de comer a todos bien. Y hay algo interesante,
En este grupo de loros, lo sabemos por nuestros trabajos y nuestros proyectos de campo, en ocasiones estos pichones que ya comen solos ayudan a los padres también a dar de comer a los pequeños, o sea que entran en el nido y aportan comida y es una cría en colonia, algo muy favorable que ocurre en el mundo de las pirruras y de otros pájaros en el mundo. En este caso seguramente está ocurriendo porque veo que todos están bien nutridos y el pequeño ese que es tan chiquitito, todavía no le veo comida, pero algo hay ahí en el buche, sí, un poquitito hay. O sea, maravilloso, estamos asistiendo pues a un milagro de la naturaleza, lo que son capaces los loros, y estos son los auténticos embajadores de los loros en el mundo natural. Bueno, hay que identificar ahora cuál de ellos podemos anillar. Sabe, una cosa importante que es interesante, normal, es que cuando ya tiene la pata negra, ya está en la fecha más o menos correcta para anillar. Mira cómo la pata ya tiene un color más oscuro y las que están en la mano de Pedro tienen el color más rosado. Esto creo que ya puede anillar, Sí, y oscura, los pequeños oscuro. ya es más rosado. Vale, entonces cuando el color ya empieza a quedar más oscuro es más o menos la fecha correcta que tú puedes anillar, y cuando también ya tiene el ojo empezando a abrir. Ahí está bostezando el pequeñito este, Sí. porque los loros también bostezan, es algo que a veces llama la atención. Y bueno, pues tenemos aquí Ponemos todo y alguno hacemos- para anillar. Sí, uno a uno mejor. Y vamos a ver cómo es el proceso, porque en el caso de los loros, sus dedos están distribuidos de una manera diferente a los pájaros que conocemos habitualmente. Los canarios, los pájaros que conocemos habitualmente en medios controlados suelen tener 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. En este caso esto va a invertirse poco a poco. Al principio tienen 3 hacia adelante, vamos a ver que lo vean, pero este dedito pequeño que está aquí va a irse hacia atrás. Esto se llama cigodactilia en los loros, lo tienen también los pájaros carpinteros, porque son animales trepadores que se han adaptado, han evolucionado a mover este dedo que debería estar así, lo mueven aquí. Pero para anillarlos tenemos que mover este dedo hacia adelante para pasar la anilla por los 3 primeros dedos y llegar hasta el tarso. Es un Para proceso. una pijura sería de 6 milímetros, 6 milímetros de Entonces, calibre, 21 es el año, 0,60 el calibre y el número secuencial 170 de este pichón. con guantes se hace un poco más complicado, en el pasado lo hacíamos. Aquí tú firmas los 3 dedos, el longo, y después, Se va pasando Pasa. suavemente. y el pequeñito de detrás, tú lo sacas. Exacto. ¿Vale? Entonces lo más fácil es mantener los 3 dedos más longos y así pasa la anilla bien. Y con esto ya no sale más la anilla. ¿Vale? Bueno. Entonces ese tiene 0,60, 170. La pata va a crecer en los próximos días y eso hará que sea imposible sacar esa anilla. En ocasiones los padres pueden rechazar la anilla, para eso también tenemos sistemas. Hay veces que podemos tapar la anilla con un esparadrapo, o hay criadores que lo tapan con la suciedad que puede haber en el nido, que es algo a lo que los pájaros ya están acostumbrados, y disimulan ese nuevo elemento que se le pone a los animales. Esta misma operación hay que hacerla en campo cuando queremos tener identificados a los animales y poderlos ver con los telescopios o los prismáticos para saber dónde están los loros que han nacido bajo ese cuidado, un cuidado extra, ¿no? Bueno, para la inspección CITES nosotros tenemos un registro. La hoja de inspección es donde se pone la persona que anilla y la especie, el aviario de donde está la pareja reproductora, y ahí se indica la fecha de nacimiento del animal y esto va a marcar el día del anillamiento. Aquí se pueden poner las especies y en ocasiones incluso superamos los 80 individuos que se han anillado. Eso es un trabajo enorme que lleva muchas horas al del día. Sí, al día. O sea, imagínense, Marcia lo refuerza, que es diario. O sea, esto no es algo que se hace esporádicamente cada semana, no. El control tiene que ser exhaustivo para no saltarnos a ninguno, porque si no se nos queda alguno sin anilla, vamos a tenerle que poner microchip, que es un proceso un poco más complejo y que ya necesitamos intervención veterinaria, no lo podemos hacer aquí directamente.
pues... Y si puede hasta 4 hermanos en la misma hoja del inspector, ¿sabe? Aquí va el primero pichón, ahora voy a poner el número de la anilla del segundo, el tercero y el cuarto. Como tenemos 7, voy a necesitar un hueco más. Más huecos para registrarlos. Tal vez no hoy, porque los demás son pequeños. Sí, ahora con la evaluación que acaban de hacer ellos dos, saben el cálculo de día para anillar al resto de pichones según los tamaños y las edades. Comentaba antes, que no terminé de decir, que antes podíamos anillar sin guantes, ahora por precaución y por medida de bioseguridad lo hacemos con los guantes de vinilo o de vitrilo. Eso te quita un poco el tacto, pero bueno, es necesario porque cambiaremos guantes cuando nos pasemos a otro nido para no pasar ninguna contaminación posible de un lugar a otro. Y aquí viene otro que todavía no ha abierto los ojos, pero está con la edad, está a punto, miren cómo está el ojito empezando a abrir. Como la pata ya está más negra, más oscura. aquí. Y siempre lo mismo, 3 dedos hacia Ya adelante. entra más fácil, pero ya se puede anillar porque no sale. Es el 172. Otra revisión que van a hacer ellos es que posteriormente los padres no retiren esa anilla, que es algo que, como les comentaba, podría ocurrir. Algo interesante es que algunas especies como estas mantienen el nido bastante limpio. No es el caso de todas, hay algunas que siguen, los pichones por supuesto hacen sus excrementos, lo van dejando en los bordes y en ocasiones pues necesita ayuda o asistencia o no hay que tocarlos porque los padres son muy sensibles a los nuevos elementos o a las nuevas intervenciones en el nido. Esa está ahí, casi, pero se queda. ¿sí? Se queda, sí. Una de las cosas que me preguntan mucho es, y me van a preguntar ahora, es por esta especie, la Pirrura rupícola. Pues les quiero contar, sobre todo para la gente que le encanta este animal como mascota, es porque tiene un carácter pues muy dulce, muy manejable. Es un animal que realmente le gusta la compañía, es un animal sociable. La cantidad, el número que crea la familia dice mucho de ellos, porque es un animal que suele estar, un ave que suele estar en bandadas. Propia de Sudamérica, sus costumbres son de comer semillas, pero también mucha fruta. Entonces, a toda esta gente que nos ha preguntado anteriormente, cuando piden la recomendación de un animal que les sirva para estar, un animal de compañía, la Pirrura rupícola es perfecta. Es un animal pequeño, no tiene un tamaño muy grande y su carácter es muy simpático. Ya tenemos una parte de la tarea hecha, pero queremos que lo vean con otros tipos de loros, porque no es lo mismo anillar pirruras, que es un pequeño conuro de un tamaño pequeño, que anillar amazonas o anillar guacamayos. Vamos a ver lo que hay, porque queremos enseñarles más ejemplos. Estamos ahora con una pareja de amazonas. Una pareja de amazonas que, según los cálculos, según lo que tenemos en papel, están diciendo que hay un animal que tiene anilla, porque ya se anilló anteriormente porque tenía el tamaño, y falta otro por anillar. Vamos a comprobarlos, a ver qué tamaño tiene el anillado, cómo va de crecimiento, y al pequeñito tenemos que ponerle, Pedro avisa, toca la puerta, para que a la hembra le dé tiempo de salir. Oh, este ya, fíjense que los tamaños, habíamos visto pirrura, el género pirrura es mucho más pequeñito. La edad correspondiente a las amazonas es el tamaño este que estamos viendo, que es mucho más grande. Bueno, Pedro coge ahora un pequeño cartón para poder, vamos a decir, evitar la entrada de los padres en el nido durante la inspección. Ya los ven protestando porque quieren protegerlos, quieren defenderlos, pero así es mucho menos incómodo para los padres y nosotros podemos manipular bien a los pequeños, que si se fijan el que está anillado, el grandote, vamos a ver si tiene la anilla todavía. Ya este animal, mi madre, qué bien, qué bonito. Sí, este ya tenía la de la semana pasada, la anilla. Intenta sacar la anilla, Marcia, a ver si puede salir. No, eso no sale. Imposible. Una semana después. Esta va a ser su identificación para toda la vida. De hecho, las amazonas no suelen destruir el acero inoxidable ni pueden quitar la impresión, que generalmente es láser,
en la que están hechas las incisiones de la numeración y las letras que lleva cada animal. Bueno, el animal ya está emplumando, fíjense en las alas, qué bonitas, empiezan a coger el color verde, característico de las amazonas. Es una amazona santolaema, estos son los loros tan habladores, la línea de los loros reales, que bueno, son capaces de imitar la voz humana de una manera extraordinaria, ¿no? Son unos animales pues muy alegres. La amazona ocrocéfala santolaema es otro de esos loros que son llamativos, color verde pero con mucho amarillo en la cabeza por zonas características. Es lo que diferencia a unas subespecies y otras del grupo de las amazonas. Un grupo muy amplio que se distribuye en Centroamérica y Sudamérica y que se caracterizan por ser alegres y por imitar perfectamente la voz humana. Vamos a ver su hermano. Y su hermanito todavía no está anillado. Imagínense la comparación, tiene el pico ahí un poco sucio de los padres que les dan de comer por arriba. Fíjense por donde está cogiendo Pedro con el dedo índice y el pulgar, por ahí entran los padres con el pico para derramar toda la comida en este vaso. Vamos a enseñarles el vaso. Esto es como un vaso lateral. Yo estoy sin guantes, pero yo me he desinfectado las manos antes de tocar al animal. Por aquí coge el padre y va a vaciar, y él lo recoge como una cacerola con el pico inferior. Esto es el estímulo también, que es como una pequeña piel. Un bulbo que tiene ahí, que es sensible, una almohadilla o bulbo. Vale, que es una piel más blanda, entonces en esta piel es donde tiene mayor estímulo. Dense cuenta que el pico, que es córneo, no se ha formado todavía, está cogiendo la forma y cogerá la dureza. Bueno, pues ahora lo mismo, 3 dedos hacia adelante, 1 hacia detrás, se pasa por esa zona donde están los dedos y bueno, pasa muy bien. Muy bien. O sea, estamos en el momento perfecto. Y no sale. La pata va a crecer ahora y ya será imposible retirarle pues esa anilla. Fíjense el buche del pájaro también como está súper lleno. O sea que los padres los están alimentando muy bien. Y bueno, siempre queremos limpiar un poco esa parte del pico, que los padres también lo hacen, pero en ocasiones es bueno retirarles esos restos, que a veces de comida o de excremento mismo que hay dentro del nido, que forma parte del bioma, porque cada nido tiene una fauna, una vida interna en donde se desarrollan bacterias, hongos que son propios de cada nido, y esto ocurre exactamente igual en la naturaleza. Bueno, pues anotando los datos de anillamiento, el día, el número de anilla, el lugar del aviario y la fecha en la que lo hemos hecho, despedimos este Loro Parque Live, pidiéndoles que nos sigan, que activen las notificaciones para poder seguirnos continuamente. Es algo muy importante. Les pido el apoyo, porque el apoyo de seguir al Loro Parque Live es el apoyo a la naturaleza. Nos vemos en el próximo Loro Parque Live.